Matías Araujo es de la Fundación Tejido Urbano y Matías es investigador de esta fundación y ha metido el dedo en la llaga, si se quiere, con una realidad que nos golpea, y es que el 39% de los adultos, jóvenes adultos, todavía sigue viviendo con su familia por las dificultades para alquilar. Matías, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, Fernando, un gusto. Hola, Matías. Hola, ¿estoy acá? No Hola. lo tengo todavía, Matías, a ver. Hola, buen día. Hola, Matías, ¿me estás escuchando? Ay, yo te escucho. Ahora sí, por lo menos Listo. nos escuchamos, Buen exactamente. día, Fernando, Ahora sí, ¿cómo estás? ahora te veo y te escucho. Ahora sí, completo. Bueno, Matías, qué tema, ¿no? Porque es un tema que afecta, creo yo, de manera plena inclusive a los que lo votaron a Milei, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes adultos, muchos de ellos lo votaron a Milei y hoy vemos esta realidad de que muchos ni siquiera se van y algunos ya vuelven a la casa de los padres, ¿no? Completamente. A ver, vos tenés que este fenómeno de la no emancipación, de no poder irte a la casa de tus padres, o la crisis económica, cómo golpea a los jóvenes, es una cuestión estructural que se da en los últimos 10 años. O sea, no hay una cuestión coyuntural que tiene que ver con un gobierno en particular, sino más bien con las condiciones estructurales que tienen los jóvenes para acceder al empleo, para poder emanciparse, y cómo esa economía va moldeando la cultura o esa cultura va moldeando la economía en algún punto. Y lo que nosotros detectamos es que 4 de cada 10 jóvenes, y esto desde 2016 en adelante, no puede irse a la casa de sus padres, y tiene 3 barreras básicamente que nosotros identificamos o que son cuantificables, que tiene que ver con, primero, la calidad y la cantidad de los ingresos en términos de su relación con el mercado de trabajo y cómo eso después dialoga con la emancipación en tanto a la vivienda, que tiene que ver con el alquiler, con poder acceder a tu propia casa. En segundo lugar, la prolongación de la vida universitaria para el caso de los chicos que estudian. Y en tercer lugar, el retraso del proyecto de vida familiar. Para el caso de Salta, por ejemplo, este número se agrava. 6 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no se puede ir. O sea, en el NOA tenemos una particularidad que es mucho más alto, y particularmente en Salta y Santiago del Estero tenemos los mayores números. Mira vos, Matías, y dabas claramente, ¿no?, estos 3 puntos o 3 claves, ¿no?, por las cuales los chicos, cuando hablamos de jóvenes adultos, ¿estamos hablando de una franja etaria entre 25 y 30, 25 y 35 más o menos? Exacto, nosotros tomamos 25 a 35 años. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros decimos que, che, yo quiero estudiar qué pasa cuando ya terminaste tus hitos vitales, ya cuando estás un poco más maduro. ¿Por qué? Porque si estás en la universidad, porque todavía no conseguiste un trabajo, qué sé yo, a los 25 históricamente era la edad de corte en la cual vos terminabas de estudiar o accedías a tu primer empleo formal estable. Y eso nosotros lo que vimos es que se fue retrasando. A nivel nacional, por ejemplo, nosotros teníamos que uno se emancipaba entre los 24 y los 25 años, mientras que 20 años después, esto es 2005, 2025, esto nos arrojaba entre los 27 y los 28 años, que en términos estadísticos es un montón. Y eso se va un poco dialogando con las 3 causales que yo te contaba antes. Claro, claro, porque es muy probable que hoy sí tengamos jóvenes, ¿no?, en esa edad, que han terminado su carrera universitaria, que hoy tienen un título, algunos tienen trabajo, pero aún así todavía siguen en la casa de los viejos, ¿no? Sí, ahí hay diferentes circunstancias. Para el caso del norte, yo soy de Corrientes particularmente, entonces puedo un poco entender cómo es la dinámica más del interior, pero vos tenés también una calidad y la cantidad de los ingresos mucho más bajo que en el resto del país. Sí. Y ahí lo que empieza a dialogar un poco es la sostenibilidad del hogar. Por ahí el joven ya se podría ir, pero muchas veces tiene que bancar. O sea, por ejemplo, miraba los datos específicamente de Salta. Y de los que no se pudieron ir, 57% viven en hogares con más de 5 personas. Es decir, vos tenés que muchas veces ese joven contribuye a la sostenibilidad de su hogar. Claro. Al ser los ingresos tan bajos, contribuye con el aporte familiar, y sin el aporte de ese joven muchas veces esa familia pasaría en una condición de vulnerabilidad. Como así, si el joven se va de la casa, lo más probable es que al alquilar le descontás a tu salario el alquiler y pasas a un estado de pobreza o de vulnerabilidad. Entonces, no existen incentivos, y ahí dialoga mucho con el mercado de trabajo, que podemos hacer la comparativa entre quienes se emanciparon y quienes no. Que también tiene que ver esto que referías recién a lo que yo decía, ¿no? Algunos sí
tuvieron la valentía de irse y volvieron de nuevo a la casa de los padres justamente por esta situación. O que los padres quedan desfinanciados porque se les va a un aportante más, o porque los chicos cuando viven la experiencia dicen, no me alcanza, tengo que volver de nuevo a la casa de los viejos. Total, y ahí, fíjate, te voy comparando, por ejemplo, los dos grandes números, porque a nosotros nos gusta comparar quiénes pudieron irse y quiénes no se pudieron ir. Sí. Vamos al caso de Salta, para que podamos dialogar más de la realidad local, pero, por ejemplo, vos tenés que en los emancipados, los que se pudieron ir, la desocupación está en 3%, mientras que los que no se pudieron ir, la emancipación está en el 12%. 4 veces más desocupación para los que no se pudieron ir. Claro. La desocupación en joven en general está en 8,4 en la ciudad de Salta. Sí. Sobreocupación, es decir, los jóvenes que tienen más de un trabajo para poder sostener su vida. Aumenta en emancipados, cerca del 40%, 35% para el caso de los no emancipados. Cuentapropismo y asalariados. Y acá vamos antes con lo formal y lo informal. Sí. Si vos, el trabajo formal, 44% para los que se pudieron ir, 37% para los que no se pudieron ir. 55% de informalidad para los que se pudieron ir, 62% para los que no se pudieron ir. Claramente vos tenés una estructura del mercado de trabajo que al tener ingresos más volátiles, de menor calidad, que mínimamente lo que te piden para poder alquilar muchas veces, que tengas un recibo de sueldo. Claro. Y que eso triplique el alquiler. Después si miramos los salarios, miramos, ¿cuánto es el salario de un joven promedio en la ciudad de Salta? 930.000 pesos en el mejor de los casos. Sí. Ahora, vos tenés el 809.000 en los no emancipados, 1.150.000 para los no emancipados. Y si miramos el salario informal, que es el que realmente está en la economía de los jóvenes, vos tenés 550.000 en el caso de los no emancipados y 897.000 para los emancipados. Entonces, con un salario de 664.000 en promedio en el mercado informal de trabajo, que es donde principalmente consiguen trabajo los jóvenes, claramente con ese salario, irte de la casa de tus padres y poder sostenerte, no ayuda un montón. Entiendo además en estos números y en este planteo que además para ganar esa plata tenés que estar prácticamente todo el tiempo fuera de casa, digamos, ¿no? Porque esto también creo que juega a la hora de decir, bueno, pero si solamente voy a venir a dormir, no me vale la pena alquilar nada. Claro, ¿para qué? No, pero además también hay una cultura, nosotros tenemos una cultura de Argentina muy propietaria, que también tenemos mucha tierra, o sea, podemos ir a comprar un lote barato, nos bancamos muchísimas otras cosas que por ahí en el resto del mundo no ocurre y por eso nuestro fenómeno tiene una particularidad. Pero ahí, por ejemplo, lo que a nosotros también nos gusta entender es qué tan sostenibles son estas en el largo plazo y cómo esto va dialogando con las problemáticas habitacionales a nivel general. Vos tenés un mercado de trabajo que hoy los chicos de 30, los jóvenes adultos de 30, están accediendo a los trabajos que los de 20 conseguían en los años 2000. Es decir, vos tenés un retraso de 10 años en el mercado de trabajo que se extrapola después en 10 años de retraso en el mercado de la vivienda. Hoy se accede mucho más tarde a tu vivienda propia y o estás esperando que recibir, algo de tus padres, lamentablemente, o muchas veces ese ahorrito, porque la historia de la Argentina, o sea, cómo era la historia normal, entre comillas, vamos a hacer como dos reflexiones. Sí. Vos a los 25 te recibías, o tenías tu primer trabajo estable, tu primer emprendimiento, y a partir de eso, de los 25 a los 35, por la edad y por la energía, por muchas otras cosas, vos podías trabajar mucho más y ahorrar un poco más. Con ese salario te alcanzaba para ahorrar. Con ese ahorro, a los 30, 35, vos te comprabas tu casa o te comprabas un crédito hipotecario, un terrenito a las afueras, pero podías ir construyendo y podías ir haciendo tu vida. Empezabas tu proyecto de vida familiar. Y luego, nada, seguías hasta tener hijos, o sea, pasabas gran parte de la crianza ya propietario. Eso ahí no está pasando. Vos tenés que, muchas veces las economías familiares necesitan de los abuelos o de los padres para poder cuidar a los hijos que uno tiene, o vos tenés también que con los salarios que hoy alcanzan no tenés ahorro, vos tenés 10 años de desahorro en Argentina. Las personas no pudieron ahorrar y no pudieron comprar cada vez encima más caro el costo de la construcción, poder comprarse los materiales para poder hacerse su casa. Entonces, el que tenía lote vacío, por ejemplo, el que tenía la parte de adelante de la casa de los padres, se construyó atrás. Listo. Se acabó los terrenos, o sea, se acabó ese libre terreno. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ahora estamos viviendo
una profundización de la problemática habitacional. Y en ese sentido, la Argentina está en un clivaje general, porque el acceso a la vivienda se ha vuelto la principal discusión que te hace que vos puedas proyectar o no a futuro. Matías, justamente la fundación se llama Tejido Urbano, ¿no? Entiendo, el nombre es tremendo, porque el tejido urbano justamente, que es lo que ustedes están mirando, digo, esta situación también cambia la forma de pensar la sociedad de acá en adelante, porque estamos hablando de jóvenes que, como vos decías, ¿no? Hace 10 años atrás o 20 años atrás, a los 25 años vos tenías tu título, te recibías, empezabas a trabajar, formabas una familia. Digo, no solamente que no hay alquiler o para alquiler, no me voy de la casa de los viejos, pero tampoco formo una familia nueva. Totalmente, o sea, la vivienda es el piso de estabilidad de una persona, el proyecto de inversión o el proyecto de la vida más importante de una persona. Porque es lo más caro, porque es lo más importante, porque lo que te genera ese hogar, ese famoso hogar. Y es de ahí donde vos te reproducís, donde vos generás tu patrimonio, donde vos generás tus expectativas de vida. Vos fijate, la Argentina, por la cual nosotros hoy tenemos nuestras leyes y todo nuestro andamiaje institucional, concebía la vida a partir del trabajo formal. El trabajo formal te permitía tener un acceso a los servicios de la seguridad social que tenía que ver con, por ejemplo, una obra social en el caso de el servicio de salud, tener crédito que se facilitaba a través de la formalidad y obviamente después con eso a la vivienda, poder comprarte los bienes más durables. Luego tenías un acceso a la jubilación, que era tener ingresos en una parte de la vida que vos no podés generar. Y fíjate qué pasa cuando la informalidad laboral estructura un mercado de trabajo. La informalidad laboral hace que todas estas cosas que veníamos diciendo se vayan destruyendo. Vos tenés que la obra social pasa a ser un costo y no sirve, básicamente, y la salud pasa a ser una cuestión de emergencia. No hay crédito, o el crédito es caro. Vos tenés mayor inquilinos y mayor cantidad de informalidad urbana. Y la jubilación no se vuelve un ingreso seguro en la vejez. Entonces, tenemos jóvenes que no se pueden ir de la casa, una generación que no pudo acceder a su propia vivienda y que tuvo que o alquilar y que va a vivir en alquiler durante mucho más tiempo, o que tuvo que buscarse en la informalidad urbana, en villa, asentamiento, en un loteo sin servicios, porque esa fue la manera que se expandieron nuestras ciudades, una oportunidad para tener su propia casa, y tenemos jubilados que cada vez tienen mayor inestabilidad en el futuro. Entonces, esa es la Argentina que nosotros estamos viendo y que es un componente estructural, que sobrepasa a cualquier gobierno y que hace una deuda intergeneracional. Porque vos tenés ahora que el más joven, o sea, cada joven que ingresa nuevamente a este mercado o que ingresa a este parangón de la vida, se tienen que enfrentar a decir, che, ¿quién hizo las reformas que tenían que hacerse? Cuando hace 20 años no se discute una reforma. Y de hecho no se está discutiendo qué está pasando con la vivienda. O sea, es que me quedan dos preguntas ahí que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Uno, ¿cómo influye todo esto en la decisión que toman muchos jóvenes de tomar un avión y rajar al exterior y ir a trabajar, no sé, a Australia o a donde sea, aún con trabajos que acá no los harían? No irían ni a limpiar bosta de vacas en un matadero, no irían tal vez a juntar naranjas en una finca, pero sin embargo en el exterior sí lo hacen. Digo, ¿cómo influye todo esto en la toma de esa decisión? Bien, nosotros lo que hicimos para entender este fenómeno particular es un social listening, es decir, entender qué comentan los jóvenes cuando se hablan de estos temas en redes sociales. Y una de las primeras cosas que aparece es el que se pudo ir, o sea, el que se pudo ir de la casa o el que se está esforzando un montón, saca con orgullo, infla pecho, yo me pude ir de la casa de mis padres y alquilo. Y ese orgullo nace con una disciplina atroz, es decir, hay que hacer todo bien para que eso ocurra. Pero también tiene que ver con hay que hacer todo bien porque detrás de eso hay un mercado, hay un incentivo, hay una institución que recompensa el esfuerzo que vos hiciste. Entonces, si yo me esfuerzo un montón y tengo la recompensa que yo espero, lo más probable es que el esfuerzo valga la pena. Ahora, si eso no ocurre, no hay esfuerzo que valga. Entonces, cuando vos te vas a otras economías que son mucho más formales, con muchas más oportunidades, vos tenés economías que vos te esforzás, lavás plato, lo que sea, y con eso pagas tu alquiler, podés ahorrar y podés proyectar futuro. Entonces, no importa qué trabajo sea, lo que importa es que el trabajo garantice condiciones mínimas de subsistencia, de dignidad. Y cuando eso ocurre en otras economías, la gente, ¿qué hace? Mira
a donde hay una economía de incentivos. Entonces, esa es por un lado lo que está pasando con esta parte de la población. Ujú. Y otra parte de la población, que es la que no se pudo ir, Sí. lo primero que te dice es como, o sea, contesta, o en verdad entre estos dos jóvenes dialogan, porque en definitiva uno le marca como vos no estás haciendo las cosas bien, Ujú. y el otro le dice, che, pero pará, vos tuviste tal cosa, vos tuviste tal otra, a mí me pasó esto en particular. Y esto, en Argentina hay una cosa que parece que no perdonará a nadie. O sea, vos te pasó algo en la vida y no te perdona. Cuando Claro. te quedaste atrás, tropezaste y te caíste. Ujú. Entonces, tampoco hay una economía de soporte hoy, como sí había antes. Nos estamos comiendo la joya de la abuela, como nos Sí. gusta decir a nosotros. Sí. Que hubo un pasado mejor, que nosotros todavía estamos comiendo de ese pasado y que eso significa nuestro soporte, pero a medida que van pasando las generaciones, ese soporte es menor. Ujú. Entonces, hay jóvenes que tienen mayor soporte, que por ejemplo para alquilar tienen a sus padres que son propietarios y por lo tanto puede tener una garantía propietaria y poder presentar en la inmobiliaria sin ningún tipo de problema. Y hay Sí. jóvenes que no tienen padres propietarios, que no tienen forma de poder hacerle, tienen que ir a un seguro de caución o pagar un depósito mucho más alto. Y eso hace a que los puntos de partida no sean los mismos. Ujú. Entonces, esa es la Argentina que nosotros empezamos a ver, donde hoy nos estamos comiendo la joya de la abuela, donde el futuro es con mayor estabilidad y donde la discusión respecto a la vivienda, que es lo que te garantiza esa estabilidad para poder proyectar a futuro, está Ujú. en un jaque. 7 de Claro. cada 10 hogares en Salta no tienen una problemática habitacional, 6 de cada 10 en Argentina. Ujú. Y eso habla de calidad de vida, cómo nosotros configuramos nuestro futuro, y lo que vos decías, che, voy a tener hijos sabiendo que voy a ser automáticamente pobre al tenerlo, o voy a ir a alquilar si en definitiva eso me va a llevar a estar en una condición peor. Ujú. Es una cuestión de incentivos, es una cuestión de oportunidades y es una cuestión de institucionalidad. ¿Qué hace hoy nuestro país para recompensar el esfuerzo que nosotros hacemos? Bueno, voy en la línea, ¿no?, de lo que venías hablando recién, y estos otros jóvenes que no miran el exterior o la salida al exterior como una salida, pero que sí abundan en las redes sociales para los más jóvenes, digamos, y dicen, no, yo soy trader, ¿no? Y algo has hecho mal vos porque yo, mirá, tengo el auto 0 kilómetros, vendo casas, compro, qué sé yo. ¿Es creíble este relato que hay en redes sociales de los famosos traders? Mira, no es sostenible, ese es el problema. O sea, Ajá, son casos excepcionales sí. y me pone contento que les vaya bien, pero la verdad es que eso no configura una matriz productiva de un país. Bueno, ahí Nosotros lo está. que solemos sostener es, primero, nosotros necesitamos una moneda estable, una moneda fuerte, algo que lo que haga es que las familias puedan ahorrar y vuelvan a hacer un mercado, o sea, que las familias puedan volver a construir, puedan volver a solicitar un crédito hipotecario, pueda haber ahorro disponible para después que eso se transforme en crédito y que eso no se vuelque en la reserva de valor, porque hay mucha gente, como no confía en el banco después del 2001, entre otras cosas, los dólares los puso en el ladrillo. Entonces, genera en el mercado inmobiliario una cuestión de discusión de rentabilidades que en verdad debería ser el acceso de las familias para que puedan tener su casa. Ahora, ¿qué pasaría si esa plata que en vez de ponerla en ladrillo, la ponemos en productividad, la ponemos en fábrica, la ponemos en producción? Bueno, eso genera más empleo, eso genera mayor calidad de vida, eso genera productividad. Y la productividad se traduce en salario y en ingresos. Entonces, claramente yo no le voy a decir a ese joven, che, no hagas esto Claro. si es lo que hoy te sale. Ujú. Ahora, sí lo que tenemos que empezar a discutir es, che, nosotros necesitamos trabajo de calidad y en cantidad, porque hoy no estamos generando empleo y hace 10 años no generamos empleo. Entonces, va a haber uno de cada 100 que pueda acceder a estas oportunidades y que le vaya bien. Pero la verdad es que en una economía que de uno de cada 100 pueda salir, siempre vamos a estar mirando al que puede salir y no vamos a estarnos preguntando cómo estar mejor nosotros. Claro. Entonces, apuntamos a eso. Claro, tenés 99 que lamentablemente la están pasando como todo esto que venís hablando, ¿no? De no tengo trabajo seguro, no tengo una casa donde vivir, no tengo... Digo, todo esto se percibe en esos jóvenes de entre 25 y 35 años, se habla, ¿crees que hay salida, que desde ellos mismos puede salir la solución? Yo creo, particularmente, y esto ya a título personal, yo no tanto de la Sí. fundación, yo creo que sí, a ver, la mochila es tan grande que si no nos hacemos cargo nos aplasta directamente, o sea, es Ujú. una cuestión de supervivencia. Podemos, quizás algunos todavía están en una cuestión de, bueno, hay que ver, qué sé yo, confío, bla, 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 pero la verdad es que el futuro nos tenemos que hacer cargo hoy, o sea, ya
está. Yo tengo 26 años, yo considero que hay una deuda intergeneracional en la cual yo sé que no voy a tener jubilación, yo sé que el acceso a la vivienda va a estar dificilísimo y que tengo que cuidar el trabajo. Entonces, la discusión a futuro tiene que ver con encontrarle la vuelta a una economía que hoy, y a mí me gusta traer siempre esta discusión, hoy los jóvenes de 20 no pueden compararse con los 20 de sus padres. O sea, hay un corte generacional de dos conversaciones que no se están dando. Y que por lo tanto las nuevas salidas a la economía que se viene tienen que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con tratar de repensar cómo nosotros hacemos más trabajo en menor tiempo y con mejor calidad de vida. Y eso lo puede hacer una generación que está totalmente inserta en un mundo digital y que puede ver esas oportunidades. Capaz no desde una economía más especulativa y financiera como son los traders, pero sí a partir de decir, che, ¿cómo nosotros transformamos, por ejemplo, la educación? Para que la facultad no sean carreras vetustas de 4 o 5 años en los cuales no me enseñan absolutamente nada cómo sentarme en el mundo de trabajo, sino más bien darle la cuestión aplicada, empezar a entender cómo mejorar los cuadros educacionales, cómo generar otro tipo de manejo de la salud, cómo, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial está ayudando a muchos países en el mundo a detectar algunas enfermedades y eso facilita muchas veces los costos y entender que no es una amenaza, sino es una oportunidad para nosotros. Está buenísimo. Matías, la verdad me da para hablar muchísimo más sobre todo esto y además, bueno, la última y con esto sí realmente cierro. ¿Y cómo ves a partir de esto que vos estás viendo, que le prestás atención, que sos de hecho de los jóvenes que están en eso, cómo ves la inserción de esos jóvenes en la política? Porque entiendo que es el único camino para cambiar el país, ¿no? De ponerse en los lugares relevantes, de ponerse en los lugares de discusión. ¿Cómo ves que los jóvenes vuelvan a involucrarse en la política en torno a esto? Vos tenés como diferentes discusiones generacionales, ¿sí? O sea, vos tuviste una generación millennial que estuvo un poco menos comprometida o que tenía una participación que su adolescencia, su juventud fue marcada más por la época de Néstor y Cristina. Luego tuviste una generación centennial, que es la que le sigue, que hoy tiene menos de entre 26 para abajo, que fue marcado por la presidencia de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández y la de ahora Javier Milei. Y esta generación de jóvenes, que vivió todos los colores políticos básicamente, empieza a ver que no es un problema de la ideología en sí. O sea, ahí lo que viene de lado es que es tal el problema en la Argentina que discutir el cómo, que es lo ideológico, no te saca de lo estructural. Entonces, creo que hay más conciencia de la cuestión estructural. Hubo muchos jóvenes en la generación de los centennials que están más involucrados a través de las ONG, a través de diferentes movimientos más digitales o más sociales, y que hoy están viendo que la cuestión, fíjate este caso, te lo traigo y me quedo con esto. Nosotros también estamos trabajando mucho con la población venezolana que vino desde en su momento de la diáspora de 2018. Y una de las cosas, hubo una gerente de recursos humanos de una petrolera, imagínate, o sea, era alto poder adquisitivo, que estaba acá vendiendo guisos, y ella lo que nos contaba era, hubo un momento en Venezuela que, por más que yo tuviera la plata del mundo, si no tenés agua del grifo, si no tenés productos en el supermercado, no tenés que comprar, la burbuja se rompe. Entonces, los problemas estructurales, lo que tienen, es que te rompe cualquier burbuja y te hace que cualquier burbuja ideológica, seas de izquierda, derecha, peronista, no peronista, o sea, todas las ideologías que hay por haber, te digan, che, hay que hacer algo con esto. Yo creo que hay hoy más conciencia de qué vamos a hacer con esto y al que le toque tiene que hacer algo con esto. Y tenemos que apoyar todo, o sea, la mejor, hay otra vez de vuelta la democracia, y en ese sentido una reivindicación de estos 40 años más o menos que pasaron, tiene que ver con la mejor solución, no es la que es la mejor, la que técnicamente es la mejor, sino la que cree que es la mayoría la mejor. Porque si todos empujamos por el mismo lado, lo más probable es que eso ocurra. Yo creo que estamos en un momento en el cual la crisis es tan estructural que sea la decisión que sea, nosotros vamos a apoyar porque necesitamos que nos vaya bien. Entonces, ahí hay una diferencia clave con las generaciones anteriores que va a tener mucho que hablar en los próximos años porque se va a romper el espectro político. La configuración política en Argentina se va a transformar y quizás en las provincias es mucho más difícil pensarlo porque hay como una cuestión mucho más difícil de poder enfrentar,
pero en lo que es a nivel nacional, lo que tiene que ver con las políticas generales de Estado, va a haber un consenso, creo, en los jóvenes sobre qué hacer, no en el cómo, pero sí en el qué. Exacto. Y eso es importante en una Argentina que no tuvo consenso en el qué durante muchísimos años. Matías, gracias por atendernos esta mañana. Interesantísima la charla con vos. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. A vos.